No hablo español, pero no estoy tonta. Me doy cuenta de que están hablando de mí. Hola amiguitos, yo soy Holly y la mejor forma de arrancar con este video es contándoles rapidísimo dónde estuve durante los primeros 18 años de mi vida. Así que vamos a ver si lo recuerdo y lo puedo resumir. Para empezar, nací en Charlotte, North Carolina, la última de 5 hijos. Mis papás, pocos meses después, decidieron mudarse a San Juan del Río, un pueblo en Veracruz. Todo esto por el trabajo de mi papá que tiene que ver con los hablantes del idioma náhuatl. Después de un par de años ahí, les bloquearon las visas de trabajo en México y nos tuvimos que regresar a Estados Unidos. En esta ocasión nos fuimos a una pequeña ciudad, Tucson, Arizona, o en español Tucson, Arizona. Ahí es donde yo recuerdo comenzar a estar consciente de mi propia existencia. Cuando yo tenía 6 años se mudaron a la ciudad de Puebla, México, donde me metieron en una escuela donde enseñaban inglés llamado Colegio Americano y estuve ahí por 4 años, repetí el kinder por no hablar español, así que cursé kinder 2 veces, primero y segundo de primaria. Después regresamos nuevamente a Tucson, donde tomé un examen para tratar de saltarme tercero de primaria, lo logré. Cursé cuarto y quinto de primaria para después enterarme que mis papás planeaban regresar a México y en este caso a Orizaba, Veracruz, donde cursé el último año de primaria en una escuela pública llamada Leona Vicario y posteriormente me cambié de escuela para empezar en la secundaria en una escuela privada llamada La Morelos. De ahí regresamos a Arizona nuevamente, me tocó octavo, también conocido como segundo de secundaria, el peor año de mi vida. Luego me tocó el primer año de high school, noveno, o como lo conocen en México, primero de prepa. Después, cuando todos mis hermanos se habían graduado de la prepa y ya habían pasado a la universidad, mis papás decidieron mudarse a Oaxaca. Ahí estudié segundo de prepa, tenía todos los planes de regresar a Arizona para graduarme allá porque todos mis hermanos se habían graduado en Estados Unidos, pero mis papás cambiaron de opinión y decidieron llevarme a Orizaba, Veracruz para terminar la prepa. Me metieron en una preparatoria que también era universidad, llamada Universidad del Valle de Orizaba, o UNIVO. Llegando a Puebla no tenía idea del español. Mi mamá me mandó a la escuela el primer día con 2 palabras. Me dijo, jugar means to play. Comprar means to buy. Así lo recuerdo yo, puede ser que esté mal, ¿eh? Se me hace muy raro que me haya dicho cómo decir el verbo comprar si yo no tenía poder adquisitivo. Pero el caso es que yo no tenía ni idea de lo que estaban diciendo los niños cuando llegué. Y todo se escuchaba tan preciso, era así como, hola, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer acá. Obviamente esos primeros días fueron bastante difíciles. Recuerdo que poco a poco iba aprendiendo frases, le preguntaba a mi papá, que es lingüista y habla varios idiomas, el español a la perfección. La primera frase que me aprendí fue, así nací, porque todo el mundo me preguntaba de un lunarcito que tenía en el ojo. La segunda frase que aprendí fue, casi no hablo español, que me costó un poquito más de trabajo, pero fue súper útil para cualquier persona que me estaba tratando de decir algo. Casi no hablo español. Y se acabó. Un día recuerdo que todos los niños me estaban viendo, una me estaba señalando, decía una frase y todos muertos de risa. O sea, no hablo español, pero no estoy tonta, me doy cuenta de que están hablando de mí, sean un poquito más sutiles. Así que decidí aprenderme la frase y llegué con mi papá para preguntarle qué significaba. Llego a mi casa y le digo, Daddy, what's no tiene ceja? Y me dice, doesn't have eyebrows? Se estaban burlando de mí porque no se me notaba la ceja, porque era tan, pero tan rubia. Y fue muy interesante porque, como les había comentado, en esta escuela enseñaban inglés, así que mientras los otros niños empezaban a aprender inglés, yo empezaba a aprender español. Y funcionó bastante bien la fórmula. Recuerdo que hacíamos como shows para nuestros papás, supongo que para demostrar lo bien que íbamos con el inglés, y básicamente hacíamos como pequeñas obras de teatro ahí en el salón. Pues recuerdo que en una ocasión me tocó ser la cumpleañera, entonces estábamos ensayando y todos los niños llegaban con sus regalitos, ¿no? Y decían, Happy birthday, Holly, do you like it? Y yo les respondía mis líneas, pero obviamente en mi inglés normal, Yes, thank you so much, I love it. Y todos los niños empezaban a hacerme caras y le decían, maestra, no le entiendo nada, o sea, no se le entiende su inglés. Así que aprendí a hablar el inglés con el acento que tenían los niños y que tenía la maestra para que me entendieran y no me hicieran caras. Llegó el día de hacerles la presentación a nuestros papás y me acuerdo que después de todo mi papá me dijo, oye, ¿y por qué hablaste el inglés así? Y le dije, no, es que así lo tengo que hacer aquí. Lo más padre de todo es que estaba tan rodeada del español y tan sumergida que después de unos 7 meses ya estaba al mismo nivel que mis compañeros.
Y recuerdo que me habían puesto como maestra de ceremonias para una presentación del 10 de mayo, una cosa así. Y mi hermano se burlaba de mí porque me tenía que aprender mi línea de gracias mami y papi y muchas felicidades. Y él andaba por toda la casa repitiendo gracias mami y papi y muchas felicidades. Pero fue muy interesante darme cuenta que ya había absorbido un nuevo idioma, ya había aprendido, ya entendía todas las reglas gramaticales y ese tipo de cosas, pues también los fui aprendiendo con los niños, porque pues era kinder y primaria. Fue una base impresionante para saber español. Recuerdo una anécdota muy interesante que sucedió antes de que yo aprendiera español. Mis amiguitos del salón me llevaban siempre en el recreo con mi única amiga que me entendía, es decir, que hablaba inglés. Era estadounidense también, se llamaba Raquel, y era de todos los días. Ellas ya sabían que caminaban conmigo, me dejaban con ella y ya está. Pues en una ocasión ellas decidieron que querían que yo me quedara con ellas para el recreo. Siento que más o menos estaba entendiendo lo que decían, pero no entendía del todo. Una niña, Adi Dorantes, le decía a Raquel, no, se va a quedar con nosotras. Y Raquel decía, no, pues se va a quedar conmigo. Y de repente, no sé cómo estuvo, pero me estaban jalando un brazo aquí y el otro brazo allá. Y yo estaba en el sol con el calor y la presión y me solté a llorar, no sabía qué hacer. Fue como el dilema de querer complacer a todos y no poder hacerlo. Y de sentirme como que me querían, pero al final no me estaban valorando porque me estaban haciendo daño. Creo que ganaron mis compañeritas del salón y desde ahí empecé a comer con ellas. Ahora vamos a saltar a sexto de primaria, vamos a ubicarnos, estamos en la Leona Vicario, en Orizaba, Veracruz. Mi mamá decidió que como no me gustaban los niños, no sé de dónde sacó esa conclusión, que sería perfecto que me metieran en una escuela de puras niñas. Uniforme cuadriculado, rojo, calcetas hasta la rodilla, todo lo que tú quieras. Y ahí va la pequeña Holly de 11 años. A un salón con 48 niñas. Recuerdo a mi maestra, la maestra Clarita, y en ese grado, no sé si sea así en todos los países, pero ella daba todas las clases, ciencias naturales, matemáticas, español, historia, civismo, todo. Y una vez ella estaba llamándonos al pizarrón para resolver unos problemas de división larga. Pues yo levanté la mano y fui a resolver. Debió ser durante la primera semana de clases. El caso es que estoy ahí resolviendo el problema en el pizarrón y todas las niñas empiezan, maestra, ¿qué está haciendo? No, está mal. Y yo sabía que estaba bien porque me gustan las matemáticas. De repente escucho a la maestra Clarita diciendo, no se preocupen, ella viene de Estados Unidos y ahí son más lentos. Así es como lo hacen ellos. Y yo dije, a mí no me van a volver a decir lenta. Lo que pasa es que a mí me habían enseñado a ver cuántas veces entraba este número en este y luego multiplicarlo, escribirlo abajo y sacar la resta. Pues en México hacen todo eso en sus cabecitas sin tener que apuntarlo. Era como 4 por 4, 16, para el 17, 1. Llevamos no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, el punto es que me dijo lenta y todas empezaron a reír. Fue muy interesante porque yo me esmeraba en la escuela, me gustaba mucho, siempre fui como medio ñoña, ¿no? Y empezaba a sacar buenas calificaciones. ¿Qué pasa? Que al menos en esta escuela, las 5 alumnas con mejores calificaciones tenían el privilegio de estar en la escolta, cargando la bandera, dando vueltas todos los lunes para el acto. Pues por alguna razón hubo un acto a la bandera donde los papás también estaban invitados. Mi mamá fue y después me contó que las señoras de enfrente vieron que yo estaba de abanderada y estaban en el chisme y dijeron, ay, a esta nada más la pusieron ahí porque está güerita. Y dice mi mamá, me resistí de decirles, no, lo siento mucho, pero ella está ahí porque sacó buenas calificaciones. Me dice, no sabes las ganas que tenía de decirles eso. Y yo, mamá, qué bueno que no les dijiste nada, qué horror. También hablando de las buenas calificaciones, una niña súper linda, Liz, se convirtió en mi mejor amiga y ella me llegó a contar que varias veces cuando la maestra Clarita me mandaba a hacer cualquier cosa, vete a la dirección, llévale esto al maestro y pídele no sé qué cosa. Mientras yo no estaba, agarraba todas y las empezaba a regañar y les decía, ¿cómo van a dejar que una niña de Estados Unidos les gane? No es posible. Y yo creo que ella lo hacía con buena intención, o sea, no quería que yo regresara a Estados Unidos con la impresión de que no eran estudiosas, lo cual ni al caso, no me llevé esa impresión para nada. Había unas chicas súper inteligentes y súper aplicadas, muchísimo más que yo.
Pero no sé, siento que como que se las estaba echando en contra y no creo que haya sido necesario. Pero eso es lo bueno de tener amigas que te cuentan todo lo que pasa en tu ausencia. En general a las chicas las notaba muy receptivas, con curiosidad acerca de Estados Unidos. Querían saber más o menos cómo era la vida y veían de repente cositas que traía y me decían, ¿esto es de Estados Unidos? Y se emocionaban. Se me hacía súper lindo tener ese nivel de curiosidad porque no lo noté para nada en Estados Unidos cuando les contaba que había estado viviendo en México. Los niños decían así como, ¿New Mexico? Y yo, no, México. Y los niños así como, Así que esa curiosidad definitivamente la admiro, aunque sí, a veces, pasaba cada cosa. Me acuerdo que una vez una niña que se llama Marcela, la veo en el recreo así, rascando y rascando, haciendo así. Cuando me doy cuenta es uno de mis cabellos y lo está rascando y le estaba diciendo a la chica al lado, tú síguele rascando que te va a salir negro. Algo muy común en las escuelas de México que no es tan común en las escuelas de Estados Unidos es la memorización y la dictación. Siempre era, saquen cuaderno y la maestra empezaba a dictar y tú apuntando como loco, ¿no? Y bueno, de las cosas que memoricé hasta la fecha me acuerdo de tantas. Por ejemplo, una presentación que hice de los Olmecas. Los Olmecas fundaron la cultura madre, la primera gran cultura de Mesoamérica. Sus principales poblaciones, San Lorenzo y La Venta, se han destacado en fin. Y luego, por supuesto, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio. Todos los elementos de la tabla periódica en orden de número atómico. ¿Por qué? No lo sé. Obviamente nos aprendimos como 8 versos del himno nacional. Nos aprendimos todas las capitales de todos los estados de México, también todas las capitales de todo el mundo, empezando por el Medio Oriente, Egipto, El Cairo, Líbano, Beirut, Israel, Jerusalén, Arabia Saudita, el Riad. En fin, o sea, de que aprendes en las escuelas en México, aprendes. Y cada vez que volvía a Estados Unidos era un cambio de ritmo. En algunas cosas, en las escuelas a donde yo fui, iban más avanzados, pero en otras cosas muchísimo más atrasados. Y en cuanto a la historia, bueno, digamos que no me fue muy bien, ni en México ni en Estados Unidos. Ahora, en primero de secundaria, en la escuela Morelos, en Orizaba, me acuerdo que muchas veces los niños llegaban con hojas con la letra de una canción entera escrita a mano. Me lo pasaban y me pedían la traducción de lo que significaban estas palabras en inglés. Muy común eso y ahí me ponían a trabajar. Fueron mis primeras chambas de traducción. También me acuerdo que el hecho de que yo no quería pasar la copia, para mis compañeros era así como un insulto, era qué mala onda, no lo puedo creer, o sea, te sabes las respuestas y no las compartes. Obviamente para mí eso estaba mal, me hubiera dado vergüenza copiarme de alguien en un examen, pero no, yo notaba que para mis compañeros era más bien el más listo, el que se saliera con la suya, el que lograra pedir la copia, era el que demostraba que era el más astuto y era una cosa de dar orgullo. Oye, ve este acordeón que me aventé. Escribían así todas las notas para el examen, tan chiquito que podía caber abajo de su reloj y lo sacaban en momentos oportunos. Y bueno, una cultura totalmente diferente a la de Estados Unidos, donde te daría una pena que te agarraran haciendo trampa. Hubo algo que me impactó muchísimo, que también sucedió en primero de secundaria. Fue durante la semana cultural y deportiva. Todos los chavos de la secundaria nos pasamos al área de la preparatoria, porque la Morelos era secundaria y prepa, y de hecho mis hermanos estudiaban ahí, Heather y Craig. Y nada, era una semana llena de diversión, muchos juegos, muchas actividades, etc. Me acuerdo que había un juego donde te tenías que amarrar un globo en el tobillo izquierdo y andabas saltando por todo el patio tratando de pisotear los globos de los demás. Yo me puse las pilas, andaba con la piernita arriba todo el tiempo para que nadie me pisara mi globo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, éramos como 50 para empezar y al final quedamos solo 2. Yo, una niña de 12 años, de la secundaria, y otro chavo, mucho más grande que yo, súper alto, de la prepa. Pues yo estaba súper emocionada, quería ganar el juego, empecé a correr y a saltar y de repente escucho que toda la escuela empiezan a echar una porra. ¿Ustedes qué se imaginan que dijeron? Pudieron haber dicho nuestros nombres, pudieron haber dicho las mujeres contra los hombres o a lo mejor la secundaria contra la prepa, pero no. ¿Saben lo que empezaron a gritar?
¡México! 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 En ese momento me pegó que aunque yo no había llegado a México con mi banderita de Estados Unidos, jamás había tratado de decir que éramos mejores, o que yo me sentía superior, o que yo me sentía diferente. No era uno de ellos y no me habían aceptado. Y siempre iban a notar esa diferencia. Y a lo mejor es una tontería que me afectara tanto. Pero en ese momento sentí que toda la escuela estaba en contra mía y que querían verme derrotada y pisoteada. Qué exagerada, en serio, no puedo creer que estoy llorando. Quizá haya sido una cosa súper normal, una cosa de deportes, que yo no entiendo porque no soy tan fanática. Pero creo que nadie en ese lugar se dio cuenta de lo mucho que me afectó que empezaran a gritar todos juntos México para que ese cuate me derrotara. En conclusión, puedo decir que sentí una gran aceptación por la gran mayoría de compañeros míos, de las personas que realmente se tomaron el tiempo de conocerme. Había mucha curiosidad alrededor mío. A veces hasta en la calle veía a las personas diciendo ¡mira la güerita! Y me acostumbré. La verdad es que aprendí a ignorar miradas porque sabía que no venían con ningún afán de molestarme ni nada así. Simplemente, sobre todo en ciudades como Orizaba, donde no había muchos extranjeros, yo llamaba la atención. Yo llegué a sentirme casi como mexicana, pero había momentos clave donde me recordaban que no lo era. Ahora de verdad me siento como la India María, ni de aquí ni de allá. Aquí en Estados Unidos no soy normal, en México tampoco lo fui, pero me siento al final de todo sumamente agradecida por el privilegio y la oportunidad de vivir en México, de convivir con tanta gente tan linda, de aprender lecciones que jamás hubiera aprendido y de salirme de mi cajita de comodidad. Tanto para aprender el idioma, como para entender la cultura, como para tratar de entender cómo piensan otras personas que no han tenido la misma experiencia de vida que yo. Amo México y siempre lo llevaré en mi corazón.